El sol calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva, el primero de este año 2021. Por cierto, muchísimas felicidades, que este año realmente nos encuentre mucho más unidos y que podamos hacer también nuestras realizaciones personales y profesionales. Hoy nos convoca en este programa número 9 de Nación Productiva la evaluación del sector pecuario y asimismo también las proyecciones que vamos a tener para esta temporada 2021. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Un saludo también a todos los televidentes. Feliz Año Nuevo. Espero que hayan pasado muy bien en familia y el deseo de todo el equipo de Productiva Comunicación y Marketing que este 2021 sea muchísimo mejor que el año que nos deja. Y efectivamente vamos a analizar un poco los números que ha dejado el año 2020 en el ámbito pecuario. Por eso tenemos a invitados realmente muy importantes que conocen bastante tanto de la industria como del sector primario, que nos van a ayudar a poder exponer de la mejor manera posible todo lo que ha sido el año 2020. Y justamente ya vamos a presentarlos a continuación. Está aquí compartiendo con nosotros el licenciado Daniel Burr. Él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz año. Muchas gracias por la invitación. También comparte la mesa de trabajo con nosotros aquí el doctor Marcos Medina. Viene en representación de la Asociación Rural del Paraguay. Hoy en día él está con el cargo o el área de Asuntos Internacionales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. David, feliz año para ti, para todos ustedes. Un gusto realmente poder compartir en este primer programa del año con ustedes. Justamente para arrancar queríamos tener un resumen por parte de ustedes. ¿Qué le pareció el año 2020, tanto para el sector pecuario como para la industria también? Daniel. Realmente el año 2019 fue un año de recesión económica. Entonces empezamos el 2020 con muchas expectativas, ¿verdad? Y efectivamente enero y febrero se perfilaba que venía un año muy positivo para la industria. Y bueno, después nos cayó la bomba del COVID, ¿verdad? Que generó mucha incertidumbre, tanto en los mercados internacionales como en la industria nacional, en términos de qué hacer con los trabajadores, qué tan contagioso era el virus, cuándo se iba a poder volver a trabajar. Y bueno, ahí empezó unos meses de turbulencia. Por suerte pudimos nosotros hacer uno de los primeros protocolos sanitarios para las industrias, que fue aprobado por el Ministerio de Salud con el apoyo del SENACSA, para que no pare la industria. Estamos hablando de una industria muy importante para el país, con mucha mano de obra calificada, que en muchos casos es el soporte de sus comunidades. Entonces pudimos nosotros volver a trabajar de manera regular. Algunas empresas inclusive pusieron transporte para sus trabajadores, se dividieron en turnos para que no haya mucha aglomeración, los comedores se modificaron y bueno, y simultáneamente los mercados también aprendieron a vivir con el COVID. La gente empezó a salir un poco más, a ir a los restaurantes, a empezar a ir al supermercado. Y el consumo empezó a subir de vuelta y bueno, y felizmente con mucho esfuerzo y con mucho trabajo pudimos terminar el año
de manera positiva, especialmente considerando la incertidumbre que significó el año y los riesgos que podrían significar para el sector en marzo, abril. Doctor Medina. Fue un año difícil para el sector productivo. Siguiendo con lo que estaba comentando Daniel, de hecho ya el sector venía con una expectativa de que el 2020 sea un año de recuperación. El COVID generó una caída casi del 40% del precio del ganado en el primer trimestre del efecto COVID. Las cuestiones climáticas también no ayudaron mucho. Tuvimos una sequía en casi todo el país muy fuertes. Y bueno, hoy estamos cerrando el año con la firme esperanza de que el 2021 va a ser un año mucho más positivo. Los precios se han recuperado, quizás no aún a los niveles de las expectativas iniciales, a pesar que tuvimos picos importantes en el 2020. El sector se mantiene activo en las inversiones, que yo creo que es muy importante. Ha sido uno de los sostenes de que la caída económica del país no sea tan drástica. La generación de puestos de trabajo, si bien fue afectada, quizás la afectación fue mínima. Y en general, me viene a la mente una frase muy usada en el campo que dice que a más que iba ahí por una potada, se dice. Entonces, no fue quizás el mejor de los años del 2020, pero confiamos que este 2021 va a ser un año mucho mejor. Voy a pedirle a los compañeros que puedan exponer por favor la placa número 1 que queremos compartir también aquí con nuestros panelistas de esta noche, donde podemos evidenciar un poco lo que fue la evolución de la faena en este año. Obviamente el último mes de diciembre, seguramente ya en esta primera semana de enero, va a estar actualizando el Cenaxa y con ello vamos a tener los números finales, pero extraoficialmente allí el movimiento de lo que fue el mes de diciembre nos habla de un comportamiento por lo menos superior a lo que fue el año pasado, pero aún manejamos algunas cifras por debajo de lo que fue el 2017-2018. Aquí, Daniel, desde el punto de vista de la industria, netamente marzo-abril obedeció justamente a lo que decías del comportamiento del COVID. Ustedes estaban reajustándose también en las industrias. Sí, efectivamente, cuando ocurrió el COVID, los importadores llaman y te dicen, atajame lo que habíamos hablado, porque vamos a ver cómo se desarrolla este asunto, ¿verdad? Por suerte no hubieron muchos casos de cancelación de contratos, sí postergaciones que hacen de que tenga un efecto para atrás importante, inclusive recientemente ahora con la vuelta de Europa a cerrarse, hubieron postergaciones de entrega que habían agendadas y bueno, todo eso afecta, ¿verdad? Pero efectivamente sí, me refería a esos meses que fueron el pico de la incertidumbre, te diría, ¿verdad? Por más que no sea el pico de los contagios, a lo mejor o de la gravedad, era un momento donde nadie sabía qué iba a pasar ni cuánto iba a durar. Doctor Medina, para el productor, viendo estas cifras que teníamos en pantalla, ¿cómo le afectó esto? Digamos, en un año normal, este comportamiento o ritmo de faena hubiese sido normal, digamos, o afectó bastante lo que fue, como decía el licenciado Burr, la pandemia, luego la sequía, como usted mencionó también, ¿no? Sí, lo que sucede con este gráfico que no tenemos, lo que sucedió con el mercado interno. Y bueno, los datos muestran de que muchos productores se abocaron al mercado interno porque pagaba mejor que los mercados de exportación. Pero ese nivel de faena no es malo, quizás estemos en un 5 o 7% por debajo de los promedios históricos, pero no es malo para nada y demuestra que lo que veníamos diciendo justamente, que el sector se mantuvo activo, se mantuvieron las exportaciones, se aguantó el embate de los bajones muy fuertes de precios. El mercado interno fue un refugio significativo para muchos productores. Y bueno, en síntesis, yo creo que sumando
ambos mercados, el de exportación y el interno, se refleja justamente en lo que decíamos que el sector termina siendo uno de los sostenes de la economía. Pasemos al otro gráfico también que los compañeros tienen allí disponible, la placa número 2, justamente donde podemos evidenciar lo que estaba mencionando el doctor. Prácticamente no es malo el ritmo de faena, pero estamos por ahí, por debajo aún de los picos que se habían registrado allí por 2016, 2017 también. ¿Qué está pasando en la industria, Daniel, en ese sentido? Que estamos viendo una caída, tal vez una tendencia a la baja en ese sentido. ¿Obedece un poco a la falta de capacidad o no se está aprovechando en sí toda la capacidad instalada hoy en día en la industria paraguaya? No, hoy en día la industria tiene una capacidad ociosa, las industrias no trabajan al 100%, están por el 70-80% de capacidad, que de hecho hay que tener porque la faena obedece a cosas comerciales y a pedidos que tenés que tener la capacidad que no siempre se da, ¿verdad? Todos los años. Hubieron muchos cambios en estos años. El mercado ruso me parece que es el más significativo, que era el mercado principal durante un tiempo importante, y este año, bueno, quedaron inhabilitadas muchas plantas paraguayas para exportar a Rusia, que era un volumen muy importante, por cuestiones que estaban un poco fuera de nuestro control. Creo que son decisiones políticas de ese país. Pero por suerte pudimos nosotros tener a Chile, que significó un mercado muy importante. De hecho, el 40% de nuestra exportación se fue ahí este año. Y también nos obliga un poco a mirar más allá, ¿verdad? Y ver qué otros mercados podemos habilitar. Paraguay está habilitado más de 70 mercados, pero realmente concentra casi todo en 5 o 6, por un tema comercial. Entonces, esperemos que el año que viene venga la buena noticia de la apertura de Estados Unidos, ¿verdad? Que independientemente de la parte comercial nos va a dar un certificado de calidad, que ojalá signifique una apertura más rápido para Japón, para Canadá y México, y apostar un poco al sudeste asiático también. Hemos trabajado con el SENACSA para empezar el trámite burocrático que tarda mucho, inclusive años en ciertos casos, como una alternativa a estar afuera de China, ¿verdad? También hemos logrado cosas con Taiwán, ya que nosotros nos hemos demostrado a ser aliados importantes para ellos. Hemos solicitado que nos acompañen también ellos en lo que nosotros producimos, ¿verdad? Consiguiendo así la eliminación de aranceles para menudencias y para hamburguesas, la eliminación de cupos y bueno, ciertas cosas que todo suma, ¿verdad? ¿Y para el sector productivo, doctor? Creo que un gran desafío de toda la cadena es justamente lo que mencionaba Daniel, de apuntar a mejores mercados en términos no solamente de precios, sino que también de la certificación de un país que no solamente vende commodities, sino que vende un producto que realmente tiene una diferenciación, y nos permitiría competir de una manera más eficiente, digámosle, con otros países. Por supuesto se mencionaba Estados Unidos, que es un gran desafío, pero hay un set de mercados a los cuales nuestro país debería estar apuntando. Son grandes los desafíos y yo creo que paulatinamente se está dando el proceso de transformación, en donde nosotros no solamente vendemos volumen ni un producto genérico, sino que vamos también posicionando un producto con sus propias características en los mercados en los que estamos presentes. Vamos a seguir hablando esta noche aquí en Nación Productiva sobre la evaluación de lo que es el sector pecuario en el año 2020 y esta proyección ya para este nuevo año 2021. Ya se adelantaron nuestros invitados a nadie en hablar sobre mercados, pero es un punto que lo vamos a desarrollar más atentamente ya en el transcurso del programa. Vamos a estar hablando de algunas cifras de algunos mercados que han crecido en su demanda. Antes de ir al corte, tenemos una sugerencia importante. Así es, vamos a hablar de BAF, que ofrece soluciones para el cultivo de soja.
Ativum, la fórmula ganadora para salir primeros, formulación inteligente contra la roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Ativum. La otra solución que ofrece la compañía es Versátilis. Máximo control en roya, acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Su formulación es amigable. BAF, We Create Chemistry. Planteamos el primer corte de la noche y de la vuelta seguimos con más Nación Productiva por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Una productiva nación. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva, primer domingo de este año 2021, aquí por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Estamos compartiendo la evaluación de lo que fue el año 2020 y asimismo las proyecciones para este 2021 en el sector pecuario. Antes de seguir con nuestros panelistas, Anaí tiene una sugerencia para todos nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios: operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Voy a pedirle a los compañeros que expongan la placa número 3 y quería trasladarle al doctor Marcos Medina. Doctor, seguimos con una tasa de extracción bastante baja. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué tipo de alternativas tenemos para mejorar un poco este factor tan importante? El primer punto que hay que entender dentro de la estructura de nuestro dato es de que de los 140.000 productores tenedores de ganado, unos 130.000 son pequeños. Y para ese segmento de productores, la adopción de tecnología es baja aún. Entonces, es mucho de aquella historia famosa del toro, la vaca y la hamaca. No hay mucha tecnología detrás del trabajo, más que hacer que la naturaleza haga su trabajo. Sí tenemos un segmento de productores que si bien son minoritarios en cantidad, representando un porcentaje importante del hato en cantidad de cabezas, donde sí hay una adopción de tecnología muy, muy significativa. Y si vemos las brechas que existen, tenemos, como decíamos, el que prácticamente no incorpora tecnología, aquellos que incorporan alto nivel de tecnología, y lo que vemos son los promedios, digamos, en estos. Entonces, el gran desafío, en pocas palabras, es de que la tecnología llegue al pequeño y al mediano productor. En la medida que el pequeño y mediano productor incorpore tecnología, vamos a empezar a ver los saltos en los índices. Yo creo que ha habido una pequeña mejora en las tasas de nacimiento y destete, que tiene una correlación con la implementación del programa de vacunación contra brucelosis de manera sistemática. Eso creo que ha ayudado. Es una política. Y hacía falta, porque definitivamente la prevalencia de la brucelosis demostró ser importante por encima de la prevalencia en otros países de la región. Entonces, esa es tecnología. O sea, la vacuna que llegue a ese pequeño mediano, que vacune y que se evite la transmisión de la enfermedad, ayuda en los índices. Pero definitivamente seguimos teniendo los niveles más bajos de la región, y es uno de los desafíos que también tenemos como cadena de valor. Ahora, para elevar esta tasa de extracción, digamos, ¿está solamente en manos de los productores o la industria también puede ejercer cierta presión? No, como decía el doctor Medina, ¿verdad? Nosotros, los frigoríficos de exportación, o sea, la Cámara Paraguaya de Carnes representa a los frigoríficos de exportación que compran de ese sector minoritario
que tiene la mayor cantidad de lato, ¿verdad? Pero utilizan mayor tecnología, ¿verdad? Nosotros creemos que de los ciento y pico miles de productores que hay o tenedores de ganado, realmente compramos de 6.000, 7.000 nomás. Entonces, creo que el problema está un poco más concentrado en los pequeños productores. Esos son los que habitualmente entregan Hacienda, o sea... Sí, por un tema de tecnología, por un tema de logística, por un tema de rendimiento. Son productores que tienen que tener la capacidad de llenar camiones de manera sistemática, ¿verdad? Que significa que tenés que tener un hato importante para poder entregar de esa forma. ¿Qué capacidad de operatividad mantuvieron las industrias en este año que pasó, en el 2020? Y 2 millones de cabezas por ahí se faenaron. Hablamos de 70-80% de lo que se utilizó de la capacidad. O sea, hoy estaríamos en torno a 2.400.000 cabezas más o menos de capacidad instalada. Trabajando a full, A full. ¿verdad? Pero bueno, es un poco el margen que se deja también para tener flexibilidad, para poder crecer. Y los mercados van a ir definiendo si es que se van a poner industrias nuevas o no. ¿Qué va a pasar con las industrias ya que son viejas? Entonces, es un tema comercial, de inversión y mirando para adelante cuál va a ser el futuro de esta industria. Ahora, podemos debatir sobre el nivel de faena, digamos, de sacrificio, pero ¿y la calidad de la carne, cómo está? ¿Mejoró? Sí, la calidad es lo mismo, ¿verdad? Marcan los mercados, ¿verdad? Los mercados te dicen que te van a premiar por cierta calidad y tanto como calidad es importancia la constancia, ¿verdad? Que un cliente sepa de que Paraguay o los frigoríficos paraguayos le pueden proveer de manera constante con una misma calidad. Y bueno, lo ideal es transferir, premiar a aquellos productores que producen calidad con constancia, ¿verdad? Y que eso sea una motivación para toda la cadena para tomar también decisiones políticas a nivel país, ¿verdad? De qué es lo que queremos ofrecer, lo que mencionaba el doctor, si vamos a producir carne en volúmenes importantes pero como commodity, o si vamos a apuntar a la carne premium. Y son modelos de negocio, ¿verdad? Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué es lo que más le conviene al país. Creo que los dos tienen su validez y creo que es un desafío para la próxima década, a ver cómo va a ser reconocida la carne paraguaya. Hoy en día el productor, doctor, recibe ese incentivo al invertir por una mejor calidad de carne, por una mejor hacienda, o todavía estamos un poco en ese paso de definición. Y si hablamos en general, en realidad hoy la industria paga por pesos mínimos y digamos la calidad no forma parte de la ecuación, hablando en general. Sí existen algunas industrias y algunos programas específicos en donde hay un premio por ciertas características en los tipos animales. Algunas razas tienen sus propios programas, muchas de las industrias tienen sus propias marcas y estas marcas premian por el tipo de animal que les provee la calidad y la consistencia para la provisión del producto. De todas maneras, sí quizás haya haya un camino, una brecha aún por mejorar, pero entendiendo siempre que el negocio ganadero, y no es en Paraguay, es en todas partes del mundo, es un negocio de volumen. Si bien la calidad tiene que ser una parte de la ecuación, es el volumen también el que marca la diferencia. Es la economía de escala finalmente lo que genera el margen y la renta del producto. En este 2021 se habla mucho de la posibilidad de ir incorporando la tipificación. Como sector productivo, ¿cómo están viendo esta herramienta más que podría sumar a la calidad de carne? Sí, es la metodología para llegar a la consistencia que mencionaba Dani, que cuando yo compre un producto bajo ciertas características, ese producto siempre usando
nuestro lenguaje coloquial no salga de la misma manera. Entonces, si pongo una tapa cuadrilla a la parrilla, que siempre tenga la misma terneza, el mismo sabor. Y la tipificación definitivamente es un camino. Y eso creo que también irá llevando a que, digamos, los precios pagados a aquellos productores que mantienen mayores y mejores niveles de calidad vayan llegando realmente hasta el productor. También la industria se vería beneficiada con un proceso de tipificación, licenciado. Totalmente, nosotros formamos parte, creo que armamos un muy lindo equipo de tipificación donde están técnicos de primerísimo nivel, tanto del sector productivo como del sector industrial, también del SENACSA, que estamos haciendo visitas a las plantas, y realmente es un esfuerzo, me parece, muy importante de transparencia para que todo el mundo pueda en conjunto ir a las plantas, mirar los animales, entender cuál es la característica de nuestro ganado, poder debatir in situ sobre esta situación y decir, bueno, estos son A, estos son B, estos son C, ¿verdad? Y que la gente puede decir, bueno, ese me parece más A y B, ¿y por qué? Y entonces ahí se debate y se mira las partes del animal y la cobertura de grasa y el peso y la dentadura. Y creo que estamos trabajando muy bien para llegar a un nivel donde podamos decir, ok, este ganado representa esta categoría y este otro. Y también entonces el productor tiene esa información y puede trabajar acorde. Entonces sabe ya lo que se le va a pagar y lo que está entregando. Y también la industria sabe lo que ese productor está produciendo. Entonces, última, antes de irnos al corte, David. Si bien mencionabas que cómo le va a beneficiar esto al productor y a la industria también, el consumidor finalmente también se va a ver beneficiado en caso de que se llegara a adoptar este sistema de tipificación, ¿no? Efectivamente, el ejemplo que dio el doctor Medina se entiende perfectamente, pero lo que nosotros realmente queremos es, por ejemplo, como el año pasado, que una industria nacional cerró con una aerolínea que te exige 5.000 bifes igualitos. O un restaurante en un país europeo que ya tienen ese tipo de exigencias donde vos vas y cuando pedís algo a la carta tiene que ser estándar. Entonces poder producir esa calidad es fundamental para poder aspirar a mejores mercados. Seguimos evaluando el sector pecuario de lo que fue el año 2020 y las proyecciones para este año 2021. Antes de ir al corte, Anaí, tenés una sugerencia. Sí, vamos a hablar en esta ocasión de Mediagro, que es Productiva Media. Productiva Comunicación y Marketing te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Productiva Media. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Productiva Media. Y también vamos a hablar de Productiva Web. La actualidad del campo la podés seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web integrada a las redes sociales nos mantiene informados todo el día. Vamos a ir al segundo corte de la noche y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Tercer bloque de Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación, compartiendo la evaluación del año 2020 y las proyecciones para este 2021 del sector ganadero. Anaí, antes de seguir con nuestros panelistas, ¿tenés una sugerencia? Vamos a hablar en esta ocasión de Productiva App. Podés descargar Productiva App en tu dispositivo móvil y mantenerte informado sobre la actualidad del sector productivo, con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App disponible en Google Play y App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. Vamos a pedirle a los compañeros que puedan exponer por favor la placa número 4 y le traslado directamente la consulta al licenciado Daniel para ver un poco, si bien son números muy interesantes desde el punto de vista macro, hay cuestiones importantes que destacar. ¿Qué lectura le podemos dar un poquito a un volumen importante de exportación, pero estamos viendo también que los precios prácticamente son
En materia de promedios, creo que son el segundo precio peor de los últimos 10 años. ¿Qué lectura le podemos dar desde el punto de vista de la industria? Bueno, yo creo que este año el COVID tuvo un efecto importante. Creo que nuestros competidores son muy fuertes como siempre, ¿verdad? Nuestros vecinos y competidores. Estamos afuera nosotros del mercado más importante, ¿verdad? Que es China. También tuvimos el problema con Rusia. Entonces, creo que eso un poco responde a las dificultades que tuvimos este año. Pero creo que pudieron haber sido peores, ¿verdad? Si es que no teníamos Chile, por ejemplo, ¿verdad? O no se hacían las gestiones con mucha agilidad para que los rabinos de Israel puedan venir, a pesar del COVID y las prohibiciones de viaje. Con Taiwán también impulsamos algunas mejoras, ¿verdad? Que ojalá que nos permitan ser más competitivos, pero creo que pasa un poco por ahí el tema. En la próxima placa también, y al mirar seguramente algunos productores se van a tomar la cabeza al ver lo que ha sido el comportamiento de la cotización de la hacienda, y le transmito al doctor Medina esta consulta. Doctor, al ver los números macro también de precios promedios de la carne y ver esta situación del precio de la hacienda en la plaza interna, ¿el productor sale un poco aliviado de la situación o mucho más preocupado va terminando este año por esa tendencia que se ha visto nuevamente en la caída de los precios en estos últimos meses? Es siempre preocupante, no solo para el productor, sino para cualquier negocio, de que no haya estabilidad, de tal manera a poder prever principalmente las inversiones. Y bueno, estas inversiones tienen una relación directa con lo que hablábamos anteriormente de los volúmenes y de la calidad. Cuando hablamos de una producción netamente a pasto, quizás estos precios generan algún margen al productor, entendiendo de que toma más tiempo el proceso de cría y engorde. Pero definitivamente para aquellos que han incorporado tecnología de engorde más intensivos, estos precios son deficitarios. Es muy difícil pretender mantener esa producción con estos precios. Entonces, la expectativa, por supuesto, es mantener un promedio que ronde los $3 y de esa forma poder seguir con la tendencia y el ritmo de exportaciones con las que se ha venido hasta el momento, de las inversiones, perdón, y que también eso se refleje en los volúmenes y en la calidad de nuestro producto. Sí, licenciado, en esta temporada, este año que pasó, se estuvo hablando bastante de lo que fue la participación dentro del mercado de una industria en particular, ¿verdad? Fue un tema bastante controversial en su momento. ¿Cómo se manejó esta situación dentro de la Cámara con uno de sus asociados justamente? Bueno, nosotros somos una asociación de exportadores de carne que unifica un poco los esfuerzos para mejores mercados, para relaciones con el gobierno. No entramos nosotros en ni temas comerciales, ni temas de precio, ni temas legales que puedan tener nuestros socios, ¿verdad? Uno de nuestros socios fue suspendido mientras duró su proceso legal. Una vez que eso se aclaró, fue reincorporado a la Cámara y hoy forma parte de la Cámara porque es un jugador importante y como industria paraguaya tiene que estirar el carro con todos los otros para poder lograr los sueños que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, desde la Cámara nosotros no tenemos opinión acerca al respecto, no forma parte de nuestro trabajo, de nuestra política. Y bueno, pero por suerte está terminado ese episodio, ¿verdad? Doctor, al ver un poco estas cifras, ¿cómo afectó el flujo de caja del productor esa cotización a la baja y el ritmo de reinversiones del productor? De todas formas, ¿se animó a realizar inversiones fuertes
o estuvo un poco más cauteloso en relación a años anteriores? Bueno, si vemos lo que es la cartera ganadera, se ha mantenido estable, entendiendo de que han habido previsiones excepcionales, extraordinarias en los créditos otorgados a los productores. De hecho, recientemente tuvimos una extensión de estas previsiones a través de una resolución del BCP. La ganadería es un negocio de ciclos relativamente largos comparados con otros negocios, con otras producciones. Entonces, es muy difícil evaluar en un solo año lo que está pasando. Hay que ver cómo afecta esto al ciclo, que normalmente son 3 o 4 años. Pero yo me animo a decir de que vamos a tener una disminución en la tendencia de inversiones si vemos el promedio de los últimos 5 años al menos. Ahora, la cuestión de la sequía también generó una situación inclusive de que el productor vació más de lo que debía su campo. ¿Cómo puede afectar un poco el próximo año, perdón, este año 2021, vamos a acostumbrarnos todavía al 2021? ¿Cómo va a afectar un poquito esa oferta y demanda? ¿Se puede ver un poco afectada esa situación? Yo probablemente todavía no afecte en el 2021, sí en el 2022, porque el principal efecto está en la preñez. O sea, las preñeces, claro, que fueron afectadas durante la sequía se ven reflejadas en una baja en la aparición que está terminando ahora, en estos meses. Entonces, ya vamos a ver el primer efecto con los datos de SENASA de la primera vacunación. Ahí vamos a ver en la cantidad de terneros vacunados si hubo o no un efecto. Y ahí ya vamos a poder marcar la tendencia hacia el 2022 y 2023. Licenciado, ¿hay nuevos actores, industrias nuevas que se están presagiando, entrarán también a competir en Paraguay? ¿La Cámara cómo toma que nuevos actores vayan ingresando y qué les generaría a todo el sistema de producción de nuestro país? Sí, nosotros sabemos de rumores y de artículos de prensa de que hay interés o potenciales inversiones. Y nosotros damos la bienvenida. Mientras más personas quieran invertir en Paraguay, nos parece que es positivo. No hemos visto ni una construcción específica, ni la habilitación de una industria que ya no estaba funcionando, que se haya dado para exportar. Una industria que estaba en Pedro Juan Caballero estuvo cerrada casi todo el año. Y ahora está siendo utilizada por otra industria, las instalaciones están siendo utilizadas. Entonces, pero como te digo, existe todavía un poco de capacidad ociosa, hay que ver los inversores cómo proyectan los próximos años para ver si es que requiere Paraguay otro frigorífico, ¿verdad? Si es que tenemos la capacidad de que sea un buen negocio para un nuevo jugador. Pero bueno, bienvenidos todos y ojalá que vengan y se puedan integrar a la Cámara y que nuestros números crezcan y que vayamos para adelante. Pero de momento no se acercaron a la Cámara por lo menos para pedir algún tipo de información. No tenemos ni una información oficial de gente que se ha acercado ni ha pedido información sobre la Cámara o ha querido participar de nuestro gremio. Entonces, veamos qué pasa el año que viene. Seguimos evaluando lo que fue el año 2020 y las proyecciones para este 2021 del sector productivo ganadero, de toda la cadena cárnica en particular. En el cuarto y último bloque de la noche vamos a estar hablando de los mercados, que ya habíamos anticipado, ya nuestros invitados inclusive lanzaron algunas ideas importantes. Pero antes de ir al corte, Anaí tiene alguna sugerencia. Vamos a hablar de Productiva Radio, donde podés escuchar la voz de los protagonistas del sector productivo. Los sábados de 6 a 8 a.m. por Radio 1 de Marzo. Análisis, información, debate, entrevistas y mucho más en Productiva Radio. Y también Productiva TV, el programa televisivo líder en transferencia de tecnología agropecuaria que sigue creciendo. No te lo pierdas todos los sábados a las 8:30 por Unicanal y los domingos a las 12 por Red Chaqueña de Comunicaciones.
Vamos a establecer el último corte de la noche y a la vuelta ya estamos con la parte final del programa de la fecha. Una productiva nación. Una productiva nación. Cuarto y último bloque del programa de la fecha. Vamos a estar hablando en este último bloque sobre los mercados de la carne bovina, de lo que ha sido el 2020 y las proyecciones también para este 2021. Que ya dieron una pincelada también, ¿no? Efectivamente. Ujú. Pero antes vamos a tener una sugerencia. Así es, vamos a hablar de Revista Productiva, que ya está disponible, es nuestra última edición, y con esta seguimos marcando la agenda del agro con este importante ejemplar. Accede a Productiva App y descarga la versión digital de Revista Productiva. Voy a pedirle a los compañeros que compartan con nosotros la placa número 6 sobre el comportamiento de los mercados en este año. Justamente lo que ya había mencionado hace rato el licenciado. Tenemos esta placa en relación al último informe del Senaxa de noviembre, que justamente como les había mencionado, seguramente va a estar actualizando ya en esta primera semana de enero. Pero prácticamente la proporción de los mercados no va a cambiar en base a lo que hemos visto. Sí quería destacar un mercado muy importante, licenciado, y poder comentarnos un poquito sobre lo que ha sido el comportamiento de Taiwán, que ha crecido en forma brutal este año y que ha sido justamente una alternativa de colocación del producto. Bueno, nosotros hemos trabajado muy de cerca con Taiwán. Estuvimos ya en el año 2019 en la feria de Food Taipei con el presidente de Senaxa, José Carlos Martín, y cuando eso la ministra de Industria, Liz Kramer, se reunieron con la presidenta de Taiwán, con las autoridades y la industria también acá, con las embajadas. Estamos pidiéndole a Taiwán que sea un actor importante para la economía paraguaya. Y bueno, y se logró gracias a eso, como estaba mencionando, eliminar los cupos, eliminar los aranceles, introducir subproductos de carne como la hamburguesa y las menudencias, y esperamos oportunamente poder también incluir, por ejemplo, la carne de cerdo y eventualmente la carne de pollo, que también son socios de la Cámara, productores industriales de ese rubro. Y bueno, nunca va a ser China, ¿verdad? Está claro eso. Pero el gobierno, y no este, sino todos los anteriores, han establecido que la política nacional es seguir con Taiwán. Y mientras ese sea el caso, vamos a nosotros a trabajar con Taiwán para poder proveerle a ellos de la mayor cantidad de carne posible. ¿Se le puede exigir más en ese sentido entonces a Taiwán? Ahora lo que queda pendiente es, bueno, sí, no se le puede exigir a los taiwaneses que coman más carne, ¿verdad? Que es muchas veces lo que nos dicen los diplomáticos, ¿verdad? Realmente el consumo de carne que tenemos nosotros acá en el Río de la Plata no tiene nada que ver con otros países, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, sí, se puede solicitar de que haya más facilidades para el comercio. Ahora está en el último paso para habilitar las menudencias, que es algo importante para ese mercado, menudencias bovinas. También ver si es que hay posibilidades de que el envío de carne fresca vía aérea, si hay negocio, hasta ahora no tanto, no cierran tanto los precios, pero creo que se ha logrado mucho, ¿verdad? Y creo que eso se refleja en los números. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que eso se amplíe. Antes, David, de que realices tu pregunta, quiero continuar nomás sobre lo que estabas mencionando, licenciado. Hablaste de China, China continental. Si bien, digamos, esta negociación está en manos del gobierno, obviamente de la Cancillería, de poder lograr finalmente la apertura de este mercado, pero a nivel de industrias, de productores, ¿se está realizando alguna mesa de trabajo, de diálogo?
justamente con la gente del gobierno para ver si se puede llegar finalmente a un buen puerto con estas negociaciones? Bueno, nosotros manifestamos todos los años de que nos parece de que Paraguay esté afuera del principal mercado del mundo es un desafío. Seguramente para el gobierno la carne forma parte uno de los factores que ellos analizan para tomar esta decisión, y hasta ahora han dejado en claro de que por lo menos este gobierno se va a mantener en lo que es la política histórica de Paraguay. Como Paraguay, como estamos hablando de alimentos, nosotros necesitamos efectivamente la certificación sanitaria de el equivalente del SENACSA de China. Mientras no existan relaciones diplomáticas, no podemos recibir ni la certificación, ni la inspección, ni la autorización. Entonces, Paraguay le puede enviar hamacas, pero alimentos no. Y nosotros producimos alimentos, porque tiene que intervenir necesariamente el gobierno. Y eso es un poco lo que nos impide ingresar. Doctor, esa misma pregunta te traslada un poco como referente también de la rural, un gremio que tiene mucha fuerza y que tiene acercamiento al gobierno. ¿Qué respuestas recibieron en todo este tiempo? Pues recuerdo inclusive en el 2010 cuando alguna vez participamos de la sesión de la OIE, cuando se hablaba de del posible acercamiento a China continental, inclusive ya entre sector privado y privado, pero había esta limitante. ¿Qué han recibido desde aquella época hasta ahora en materia un poco de poder ingresar o establecer ese nexo con China continental? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que recordar y poner sobre el tablero es que China es una economía de Estado. Es decir, es el Estado quien decide sobre las cuestiones económicas. Si bien hay ciertas reglas del mercado que intervienen, finalmente el Estado es quien decide. Y ellos tienen su política y es la que han manifestado desde un principio. Y es la que sigue manifestando, al menos la información que manejamos. Ahora, si bien nosotros no podemos desconocer la importancia de China, que es no un jugador, sino el jugador actualmente, y lo seguirá haciendo, que hay un antes y un después, que tiene un impacto significativo, si vemos en los países de la región lo que significa. Nosotros, dentro de nuestra propia identidad y nuestras propias políticas públicas y dentro de las decisiones diplomáticas que toma el gobierno, tenemos que buscar las alternativas, no cansarnos y, como decía, sin dejar de reconocer lo que es China, bueno, seguir remando en las aguas en las que podemos. Pero definitivamente no estar en China es complicado y uno no puede dejar de pensar cuál hubiese sido nuestra situación teniendo el mercado chino como una variable, teniéndolo abierto como una variable dentro de nuestra cadena de valor. No solamente la carne bovina, sino que también otros productos. Para este 2021, ¿qué mercado se avisora como una nueva ventana de acceso de la carne paraguaya? Y el principal es Estados Unidos. Nosotros ya estamos haciendo entrenamiento del personal para los requisitos que va a significar Estados Unidos, los requisitos que van a significar las exigencias del gobierno de Estados Unidos. El COVID tuvo un efecto muy negativo en ese sentido porque ya había expectativas de inclusive visitas presenciales a las plantas para hacer las inspecciones, y eso todo se trancó, se postergó por el tema de la pandemia. Pero estamos muy optimistas, ¿verdad? Yo estoy en constante contacto con el presidente de SENACSA, que me dice que ya está. Así que esperemos que sea así, ¿verdad? Como digo, la pelota tampoco en la cancha de ellos. Ojalá que eso sea la gran noticia del 2021. ¿Qué representaría para Paraguay la apertura de este mercado, licenciado? Bueno, en términos comerciales hay que ver, ¿verdad? Ellos también son grandes productores de carne. Son también grandes consumidores de carne industrial que se usa para hacer hamburguesas, por ejemplo. Hay que ver dónde somos competitivos, dónde se para nuestra calidad y cuánto pagan por cada uno de esos productos.
Pero como decía anteriormente, creo que el titular que nos va a dar, el espaldarazo que nos va a dar a nuestra reputación, que es algo fundamental para el futuro de la carne, la marca país. Primero, ser más conocidos y segundo, ser conocidos por tener un producto de excelencia. Eso tarda décadas, ¿verdad? Nuestros competidores vecinos están haciendo este trabajo hace muchos años. Y bueno, esto estamos empezando nosotros a querer jugar ese partido también, y creo que la habilitación de Estados Unidos va a ser un motivador muy importante para los productores nacionales y también una certificación para otros mercados donde todavía no estamos, para agilizar ese proceso de apertura. Doctor, mirando esta probable apertura de Estados Unidos, ¿eso generaría un cambio o una probabilidad de que el sistema de producción de Paraguay, para aquellos productores que quieran optar por Estados Unidos, en algún momento pueda cambiar, volvernos un poquito más desde el punto de vista de animales terminados con mayor cobertura? ¿Qué tipo de incidencia puede tener dentro del sistema de producción la apertura de Estados Unidos? Estados Unidos es el principal importador de carne actualmente. Productor, importador. Es uno de los principales productores y es el principal importador de carne. Ellos tienen un sistema muy particular de negocios, porque lo que ellos hacen es vender su carne a 3 y comprar carne a 1. Entonces tienen un margen. Claro. Y básicamente ellos lo que adquieren es carne mayoritariamente para hamburguesas. Es decir, carne más magra de la que ellos producen normalmente. Entonces es muy difícil que nosotros cambiemos nuestro sistema de producción. No incidiría. Mantendríamos, quizás sí se abran algunos nichos de mercado, especialmente para la carne producida a pasto. Nuestra carne es una carne que bajo los estándares del USDA podría ser certificada como una carne natural, sin antibióticos, sin el uso de promotores del crecimiento, y a cielo abierto a pasto. Y en Estados Unidos la carne producida a pasto hoy tiene un valor de entre un 20 y un 25% superior a la carne producida en los feedlots, algo que hace 10 o 15 años era impensado, hoy está ocurriendo. Así que Paraguay tiene ese potencial. Somos un país que produce principal y mayoritariamente a pasto, y bueno, el mercado de Estados Unidos podría generar esa doble oportunidad. Por un lado, tener abierto al mayor importador de carne del mundo, pidiendo un producto que es el que de hecho nosotros hoy estamos produciendo, nos permitiría poder tener una puerta más de salida ante situaciones como el mercado de Rusia, por ejemplo, y también la apertura y la disponibilidad de estos nichos de mercado que estábamos mencionando. Un mensaje final, doctor, que quieras dejar. Estamos despidiendo el programa. Bueno, deseo de que este sea un año mucho mejor, que venga preñado de oportunidades, de buenos momentos, y bueno, por sobre todo que todo este sector productivo que nos une vaya cosechando más éxitos. Licenciado. No, agradecerles, felicitarles, esperemos tener la vacuna pronto y bueno, esperemos que podamos volver a la normalidad, y felicitar a toda la gente que trabajó en el campo, en la industria, en el comercio, la logística, en las ventas, para hacer de que esta parte tan importante de nuestra economía se haya mantenido de pie a pesar del año difícil. Muchísimas gracias por compartir con nosotros Nación Productiva esta noche. Gracias a ustedes. Sí, pasaron por nuestro programa número 9 el licenciado Daniel Burr, el doctor Marcos Medina en representación de la Cámara Paraguaya de Carnes y de la Asociación Rural del Paraguay respectivamente. Anaí, nos estamos despidiendo. Nos vamos sin antes desear, así como lo decían los invitados, que este sea un mejor año para todos, sobre todo para nuestro sector, ¿verdad? Nosotros nos reencontraremos el próximo domingo, cuando puntualmente a las 20 horas estemos aquí en Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Pero antes de irme, permítanme recordarles que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitan 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.